Bueno, esta lección tiene como título, ¿cuándo es momento para dejar una iglesia local? Obviamente, una iglesia local. Hace mucho tiempo di esta lección a los hermanos y la verdad es que para mí particularmente y para algunos, este tema casi no se ha predicado. Quizás usted ya lo haya escuchado en alguna oportunidad, pero espero que, como les dije ahora, podamos nosotros entender un poco cómo Dios nos puede guiar, nos puede dar sabiduría cuando usted tome el momento de dejar una congregación, porque la verdad es una situación que requiere que nosotros lo consideremos muy seriamente. Entonces, hermanos, mire, detesto particularmente, les digo, el ir de iglesia en iglesia. Sin embargo, acepto el hecho de que hay momentos, circunstancias en que los cristianos deben transferirse de una iglesia a otra, pero también hay un momento adecuado y una manera correcta de usted salir de una iglesia para unirse a otra iglesia o también de salir de una iglesia para formar otra iglesia. ¿Cuáles son las razones legítimas para salir de una iglesia? ¿Cuándo es el momento adecuado para yo retirar mi membresía de la iglesia local? ¿Y cómo debo salir de una iglesia para unirme a otra iglesia de manera que honre a nuestro Señor Jesucristo? Yo llevo un buen tiempo predicando en la congregación y he visto muchas personas, muchos cristianos entrar por la puerta grande, pero salir también por la puerta de atrás. Y varios hermanos han retirado la membresía de la iglesia o se han retirado de la iglesia por razones equivocadas y no han tenido en cuenta la causa de Cristo, que es la que debe nosotros primar, y el nombre, el buen nombre de lo que es la iglesia local. Antes de comenzar la lección y mirar algunos puntos necesarios para poder entender este tópico, quiero invitarlo a que reflexione sobre Eclesiastés capítulo 8, versículo 3. Dice Salomón: no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas. ¿Cuál es mi consejo? No se apresure a irse, cálmese, medite, piense, considere muy bien la salida de la iglesia local donde usted es miembro. Vamos entonces a hacer un pequeño ejercicio con este semáforo. Todos nosotros sabemos cómo funciona un semáforo. Simplemente tiene tres luces, pero son tan importantes a la hora de nosotros estar manejando un vehículo y también como peatones debemos considerarlo, no lo podemos ignorar. Bueno, la luz roja siempre hemos entendido, porque es así, significa o nosotros la interpretamos como un alto. No podemos continuar, no tenemos vía libre. Si soy un peatón, entonces, perdón, si estoy conduciendo un vehículo, la luz roja me está diciendo que yo no tengo vía libre, yo tengo que detenerme. Bueno, eh, entonces vamos a mirar la luz roja, en este caso, las razones, póngame cuidado, equivocadas para dejar una congregación. Y estas razones han sido algunas que he visto en varios de mis hermanos cuando se apartan de la congregación. Entonces, una luz roja eh, que nos podría a nosotros señalar es el pecado. ¿Alguien ha pecado en la congregación? Tal vez fue un líder. Pregunto, ¿esta es una buena razón para salir de la congregación? Irme a causa del pecado en la iglesia no promueve para nada la santidad. Es más, hermanos, mire, hubo un grave pecado en la iglesia en Corinto, 1 Corintios 5, versículo del 9 al 13, donde encontramos un fornicario ahí en la congregación. Pero Pablo no mandó a la iglesia
a tratar con el miembro que había pecado, diciéndole a los hermanos que eran fieles, salgan de la congregación. No les dijo eso. Cuando Pablo mandó a los santos salir de en medio de ellos, 2 Corintios 6, 14 y 18, se estaba refiriendo al mundo y no se estaba refiriendo a la iglesia. Nosotros debemos responder a los hermanos que pecan con restauración y no con amputación. Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 5, Pablo dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, entonces restauradle, ¿sí? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, dice la escritura. Entonces, irme porque hay un pecado en un hermano, o porque el líder pecó, o porque yo veo que aquí hay unas faltas espirituales, eso no ayuda a la santidad de la congregación, para nada. Es más, Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, habla de las iglesias en Asia. Y gran parte de estas iglesias tenían pecado, pero nunca Jesús le dice a los fieles, bueno, muchachos, aquí hay un pecado en la iglesia en Éfeso, entonces vayan y reúnanse, sálganse de ahí y vayan y reúnanse en la iglesia en Esmirna o en Tiatira o en la Odisea. No les dice eso. Les dice a los santos, a los fieles, que permanezcan fieles, que se queden. Y los infieles en la congregación local, pues Dios se encargará de ellos. Y es más, debemos esperar entonces que se ejerza una disciplina en la congregación. Pero irme, hermano, porque alguien pecó, eso no es una razón, no es una razón válida para yo dejar una congregación. Es más, si el líder pecó, bueno, hay una manera de tratar con las faltas de los líderes. Una segunda razón equivocada son los desacuerdos sobre asuntos secundarios. Las convicciones bíblicas, hermanos, son importantes, pero no debemos estar dispuestos a morir y a cortar la comunión en cada colina. Contender ardientemente por la fe, lo que Judas nos dice, pero yo no debo estar rompiendo la comunión con mis hermanos por cualquier desacuerdo que se tenga sobre las escrituras. Perdón. Pablo, si usted tiene ahí su Biblia, dice ahí en 2 Timoteo 2, 14 y 16 para que lo lea conmigo. Dice el apóstol Pablo, recuérdales esto, exhortándoles delante de Dios a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Dice ahí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículo 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Es cierto, hermanos? Muchas veces nosotros los cristianos o generalmente los predicadores no estamos de acuerdo en varias cosas. Eso no significa entonces que nosotros tengamos que cortar comunión cuando existan este tipo de desacuerdos en cuanto a la doctrina o en cuanto a temas bíblicos secundarios. No hay razón. Bueno, la otra razón o causa, hermanos, equivocada es la falta de unión. Dios odia a los que siembran la discordia entre los hermanos. Proverbios 6, versículo del 16 hasta el versículo 19 lo enseña. Pero la evidencia de la salvación es el amor por los hermanos y las hermanas en Cristo. Primero de Juan 3:14 dice Jesús, dice el apóstol Juan, perdón, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Dice, y este amor, hermanos, se demuestra por perseverar en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Efesios 4, versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, no abandonemos el barco porque no podemos llevarnos bien con los demás. Lo único que vamos a lograr es tener el mismo problema en la próxima iglesia a la cual nosotros vamos a ir.
Dice en en Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 4, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, cuando uno está en una iglesia local, uno va a encontrar cualquier cantidad de faltas. No hay iglesia perfecta. Siempre en algún momento vamos a encontrar alguna mancha, alguna arruga. Y una de ellas, que es notable casi en una gran parte de las iglesias, es la falta de unión. Esta iglesia está dividida, esta iglesia no hay unión, en esta iglesia no hay amor. Salir por eso, hermanos, eso no promueve para nada la santidad de la congregación. Una cuarta razón equivocada son las ofensas personales. Bueno, hermanos, habrá momentos en que los cristianos pequen unos contra otros. Entonces, ¿qué? Irme no es la respuesta. Desplazarme cada vez que sea conducirá a múltiples transiciones de iglesia en iglesia. Algunos también se mantienen al margen de la iglesia. O sea, pues me ofendieron, no me saludaron, entonces yo más bien me hago a un lado, me aíslo, no me comprometo, simplemente vengo, me siento, escucho y me voy y mantengo al margen de la iglesia. Eso es igualmente malo. Hermanos, cuando hay problemas, particularmente de ofensas personales, Jesús da la respuesta. Mateo 18:16, ¿qué dice? Si tu hermano peca contra ti, pues ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te hace caso, dice, has ganado a tu hermano, así lo dice la Biblia. Estas simples instrucciones podrían impulsar el reavivamiento en muchas congregaciones, pero ¿y qué si el que me ofendió no hace caso? Bueno, la Biblia dice que hay una manera, paso a seguir para tratar con el hermano impenitente, el hermano que no se quiere arrepentir. Hay una manera de tratar con eso. Pero irme porque me ofendieron no es una razón valedera para yo dejar una congregación. Por ejemplo, hermanos, hay varios desacuerdos en las escrituras, pero eso no significa entonces que debamos abandonar la iglesia local porque no me llevo bien con los demás o me ofendieron. Bueno, hermanos, hay una quinta razón equivocada y es la falta de voluntad para someterse a la autoridad. Bueno, Aarón tal vez era más espiritual que Moisés. Probablemente Josué fuera mejor líder que Aarón y Moisés juntos. Pero hermana, la vara estaba en las manos de Moisés. Entonces, yo le voy a decir lo siguiente, hermano, es no luche contra los que el Señor ha puesto en el liderazgo sobre ti. Por supuesto, nosotros no debemos sentarnos bajo un liderazgo antibíblico o un liderazgo inmoral o un liderazgo abusivo. Y aún así, en ese caso, hay una manera de lidiar con los líderes que están descalificados. Por ejemplo, 1 Timoteo 5 del 19 al 20 que dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Ha pasado que hermanos llegan a la congregación local. Hermano, me retiré de esa congregación porque no me lleva bien con el predicador, o el predicador tiene muchos lunares, o el predicador tiene una falta, entonces yo me retiré de esa congregación y me vine para acá. No es una razón, hermano, correcta para yo dejar una iglesia local. Sin duda, los pastores, los evangelistas, los líderes de la iglesia van a rendir cuenta. Pero nosotros no debemos atar a los líderes espirituales de la iglesia nuestras preferencias personales, nuestros prejuicios y aún hasta nuestras prioridades que quizás ni sean bíblicas. Hermano, deje que los líderes guíen, deje que los líderes hagan su trabajo, pero hermano, siempre esté dispuesto a seguirlos. Hebreos 13, versículo del 7
Y versículo 17 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido su resultado, el resultado de su conducta, perdón, e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Así que hermano, sujétese al líder, coopere con el líder, trabaje con el líder, apoye el líder. Si el líder tiene alguna falta, bueno, hay una manera para llamar y corregir, disciplinar a un líder que quizás haya salido del camino o de la responsabilidad de su trabajo. Pero no formemos huelga, no formemos sindicato, no formemos una división, porque esto, hermano, es lo que ha causado muchos problemas en las congregaciones y divisiones, la falta de voluntad para someterse a los líderes. También, hermanos, una razón equivocada es una baja visión de la iglesia. Y con este punto me estoy refiriendo es lo que algunos piensan que la iglesia no importa. Lo que importa es mi relación con Cristo. Lo que importa y lo que vale es mi relación personal con Cristo. La iglesia no interesa. Hermanos, no hay ningún capítulo, versículo que nos ordene a nosotros ser miembros de una iglesia local, pero la escritura nos enseña tanto por lo que asume, por lo que manda y también por las inferencias. Ahora, tampoco existe una categoría bíblica de un cristiano sin iglesia. Hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo no tiene experiencias fuera del cuerpo. No se puede estar conectado a la cabeza y desconectado con el cuerpo. Cristo ama a la iglesia y si yo amo a Cristo, entonces yo tengo que amar lo que él ama y en este caso es la iglesia. Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que Dios da. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo murió por ella. Imperfecta, con manchas, con arrugas, pero es la iglesia del Señor. Poquitos desanimados y poco animados y en un garaje, no importa, es la iglesia del Señor. Entonces hay personas y cristianos que tienen una baja visión de la iglesia. No importa, yo me puedo retirar de la iglesia cuando quiera porque lo importante es mi relación personal con Cristo. Eso es antibíblico. Otra razón es la desobediencia a la verdad. Pablo le encargó a Timoteo predicar la verdad, según de Timoteo 4 del 2 al 4. Luego advirtió que predicar la verdad sería carga o razón más bien para que algunos salieran corriendo. Dice ahí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, dice el apóstol Pablo. Bueno, mire, la predicación fiel impulsará a algunos a irse de la iglesia, pero no se irán a casa solos. Van a encontrar, hermanos, una iglesia donde el predicador le haga cosquilla en los oídos. Entonces, no permita que esto nos ocurra. Si está siendo enseñado en la sana doctrina y la predicación es fiel y ajustada, por el amor de Dios, quédese. Ah, que es que el predicador me echó el sermón el domingo. Es que el predicador redireccionó el sermón y me cayó a mí y me ofendí. Bueno, dele gracias al Señor que le están diciendo la verdad, lo que usted necesita oír, no lo que usted quiere oír. Entonces, por amor a la verdad, y si la verdad me cayó y causó ampolla y levantó llaga en nosotros, pues gloria a Dios, estamos siendo edificados en la verdad. Debemos aceptar la verdad. Entonces, porque me cayó el sermón, entonces me tengo que ir. No es una razón válida para dejar una iglesia.
Bueno, la otra razón, hermanos, equivocada es la división. Muchos cristianos abandonan la iglesia por motivos y razones equivocadas, pero no quieren irse solos, quieren que otros los acompañen y los arrastran. Desafortunadamente ha sido así. Por ejemplo, la esposa se aparta de la iglesia y entonces si quieres llevar al esposo, también se lleva a los hijos, porque no quieren abandonar la iglesia solos. Y también ha pasado, hermanos, de cristianos, cristianas que por alguna razón equivocada tienen un problema en la iglesia y se van y arman rancho aparte y forman una división. Bueno, a veces pasa también que los hermanos que reciben y apoyan a ese hermano o hermana que ha hecho una división, pues están participando del pecado de él, porque él, con el hecho de recibirlo, están aprobando sus hechos, su comportamiento, y esto sí ha causado un gran daño en la hermandad. Hermanos, mire, dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Los divisionistas siempre trabajan para llevarse a otros consigo. Absalón, no sé si ustedes se acuerdan de él, que era un hijo de David, es un gran ejemplo de división. Segunda de Samuel 15:6 dice que Absalón se colocaba a la puerta de la entrada del palacio y todo israelita que venía al rey a juicio, Absalón se robaba el corazón de Israel y dividió la nación. Hermanos, toda división, todo divisionista está en pecado. Que porque no nos entendimos aquí, entonces con este asunto ya no sigue igual, que no me parece, que esto que sí, que esto que no. Hermanos, no podemos levantar una división porque hay problemas o encuentros o desacuerdos entre nosotros. Entonces, aquí, 8 razones equivocadas por las cuales algunos de nosotros hemos dejado la iglesia local. Son razones equivocadas. Estas no son razones bíblicas para yo abandonar el barco. Ahora, vamos a mirar, hermanos, entonces la luz verde. Todos sabemos qué significa la luz verde. La luz verde significa que yo tengo una vía libre. Y esto es cuando es tiempo de yo dejar una iglesia. Hay razones para yo dejar una iglesia local. Y la primera razón, hermanos, es el evangelio. Gálatas capítulo 1, versículo 6 y versículo 9. Si la iglesia a la que voy no cree o enseña el evangelio bíblico, bueno, tengo que irme. Y ya que, como dice el apóstol Pablo, cualquiera que enseñe otro evangelio es anatema. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 9. Entonces, cualquier iglesia que abrace el falso evangelio, una doctrina errada, no llegará a ser por mucho tiempo una iglesia de Cristo. Bueno, ahí sí debemos correr por nuestra vida, porque la salvación y la enseñanza están relacionadas. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, una razón que yo puedo usar para salir de una iglesia local es que desde el púlpito, si me están enseñando una errada, equivocada, bueno, es una razón para irme. Pero aún así, hay una manera correcta para retirarme, no resultar yendo yo, no yendo yo ya al resto de las reuniones y que los hermanos no sepan, ni yo, ni para dónde me fui, ni qué me dicen. No, hay una manera también que la vamos a ver ahora, una manera correcta para yo salir de esta congregación de una manera que honre la causa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la segunda razón es igual a esta, ¿no? Y es una razón doctrinal, y aquí es donde está el asunto, en donde yo debo de salir de una iglesia cuando me exija negar lo que Dios me dice que yo debo creer.
o creer aquello que la Biblia niega, ¿sí? Bueno, entonces nosotros tenemos tres responsabilidades en cuanto a lo que se trata de la fe. Primero, el derecho a vivir por fe, Romanos 14, versículo 23. Segundo, la vigilancia de la conciencia, Santiago capítulo 4, versículo 17. Y tercero, el mandamiento de poner a prueba todas las cosas. Pero si estos tres derechos que yo tengo son violentados, el derecho que tengo a vivir por la fe, y se me debe respetar esa fe personal, o se me está violando la conciencia, me están diciendo que tengo que violar mi conciencia, o el mandamiento de poner a pruebas todas las cosas, o sea, pues que tengo que comer callado, no puedo preguntar, no puedo cuestionar, no puedo mirar, examinar las cosas y no tragarme las cosas entero. Entonces ahí sí hay una razón para yo poder salir de esta congregación. Y la tercera razón, que es común, es el cambio de domicilio. Romanos 16, versículo del 1 al 2. Hay razones personales para dejar una iglesia. El cambio de casa, de domicilio, es una, la reubicación. Entonces, si nos hemos mudado de una ciudad diferente, es necesario entonces poner bajo la iglesia a que voy, someterme a ella, poner mi membresía, habiendo obviamente retirado la membresía correctamente de la iglesia de donde yo me estoy trasladando. El caso de Romanos 16, 1 y 2 es el caso de la hermana Febe, donde Pablo recomienda a los romanos recibirla. Tal vez entonces, quizás su iglesia local le quede lejos de donde usted vive, y es conveniente entonces, por distancia y por tiempo, congregarme en una iglesia más cercana. Estas son razones personales que son aceptables, son a veces razones necesarias para dejar una iglesia. Otros, en este caso, han decidido retirarse de la iglesia local porque consiguieron un trabajo muy bueno, remunerado, en una ciudad donde no hay iglesia. Hay hermanos que cometen este error, o más bien no se fijan en su vida espiritual, en el futuro de ellos y el de sus hijos y el de su esposa, cuando se van a una ciudad o algún lugar donde no hay iglesia, simplemente buscando una economía material, un bienestar. Les pasará muy probablemente lo mismo que le pasó a Lot. Cuando vio toda la llanura del Jordán, que era propicia para el ganado, de pastos, buenas aguas, lo que Lot vio fue la prosperidad en cuanto al trabajo, pero no se fijó que al lugar donde iba no habían hijos de Dios. ¿Cómo iba él a tener una buena influencia sobre su familia? Y por esa razón, necia y poco sabia, perdió su familia, lo más valioso, por la comodidad material. Hermano, cuando usted se vaya a trasladar a otra ciudad, procure buscar la iglesia del Señor. Y si no tiene la suficiente fuerza como para empezar la obra, considere muy bien entonces el cambio de domicilio. La otra razón, hermanos, sería la luz amarilla. Y aquí sería entonces, ¿cómo se puede salir, o la manera de salir de una iglesia local que honre a Cristo? Y esto es bastante importante tenerlo en cuenta, hermanos. ¿Cómo salir de una iglesia de manera que honre al Señor? Bueno, primer punto, ore. Las decisiones importantes, como retirar la membresía, no es cosa menor, debe realizarse únicamente después de que usted haya orado diligentemente. Dejar una iglesia es una de esas decisiones, es como dejar la familia, y eso no es tan fácil. Ore por sus motivos, ore por su trabajo si es que tiene un trabajo en la iglesia local, ore por las relaciones
con las cuales usted va a terminar, ¿sí? Ore por su corazón para que sea guardado. Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque motivos que lo están llevando a retirarse de la congregación son motivos sanos o son motivos nacidos de una mente carnal, de sus pasiones y deseos, de su concupiscencia. Bueno, Santiago 1:5 dice que hay que orar por sabiduría. Ore porque usted se someta a la voluntad de Dios. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ore para que Dios le dé mucha sabiduría y que esa decisión que va a afectar su vida, la de su familia, la de sus hijos y también la de los hermanos que quedan, sea una decisión sabia y buena para todos. Segunda razón, hermano, examine sus motivos. Segundo, ¿por qué quiero ir? Y estoy hablando de las razones, hermano, bíblicas, sanas. No estoy hablando de las razones políticamente correctas que usted le dice a los demás, sino que estoy hablando de las verdaderas motivaciones de su corazón. ¿Qué lo está motivando a retirar y a cortar la comunión con su iglesia local? ¿Me ofendieron? ¿Capricho? ¿Ya no quiero estar con ellos? ¿Me incomoda estar en esta congregación? ¿No me siento bien? ¿Realmente esos son motivos espirituales, sabios, sanos? ¿Conoce usted sus motivos? Entonces, hermano, pídale a Dios que lo examine. Y si usted examina su corazón y sus motivos son sanos, bueno, entonces no hay ningún problema. Salmo 139, 23 dice y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad. Guíame al camino interno. Entonces, hermano, sea honesto consigo mismo y sea honesto con Dios. Sea honesto con la congregación y tenga mucho cuidado de moverse por las razones equivocadas. Tercero, revise los compromisos que usted adquirió para servir. Primera de Corintios 15:58. ¿Usted está prestando algún servicio en la iglesia? ¿Usted es algún líder? ¿Será que mi salida interrumpirá el ministerio y el trabajo de esta iglesia local? Usted tiene que responder a estas preguntas en oración, con meditación, antes de irse. Si usted ha hecho un compromiso de trabajo con la iglesia local, haz cuanto sea posible para cumplir con ese trabajo y por el honor de Cristo, antes del suyo, ponga la causa de Cristo primero. Deja en el pasado los asuntos indignos y quizás usted no se quiera encontrar ausente sin permiso, fuera de un trabajo o de una misión que Dios le haya encomendado. Puede que usted tenga un problema en el trabajo secular, compañero, con el jefe, o una situación bastante incómoda, alguna circunstancia. Pero usted por ese motivo al otro día no sale y deja el trabajo tirado. No, usted hace la manera por dejar el trabajo hecho y cumplir con el contrato y después, de una manera correcta, poder salir de esa empresa. Pero muchas veces pasa con nosotros de que tenemos compromisos con la iglesia y no nos importa. Ya el domingo que entra no está el hermano y se fue. Ni se despidió, ni dio gracias, ni entregó las llaves,
se quedó con las llaves de la caja fuerte de la iglesia, de las puertas, era el encargado de tantas cosas y entonces a buscarlo pues para que entregue las cosas que tenía él de la congregación. Entonces revise los compromisos que usted ha hecho para servir en la congregación antes de irse. Cuarto, asegúrese de que los conflictos personales no se queden sin resolver. No dejes una iglesia porque usted está enojado con algún hermano. No la deje porque alguien lo ofendió. Debe estar entonces usted preparado para perdonar si lo ofendieron o si usted ofendió, buscar la reconciliación. Mire, Jesús dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, mire lo que dice el Señor, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo les voy a decir lo siguiente, hermanos, mire, la comunión rota con un miembro o con los miembros interfiere en la verdadera adoración, pero a veces hacemos la olímpica. Tengo un problema aquí, me retiro, no organizo el problema, voy a esta congregación, resulta que allá ni preguntan de dónde vengo, ni tampoco cómo salí, me reciben, ¿sí? Con los brazos abiertos porque quizás quieren miembros número o aumentar el número de la congregación con que vengan más miembros y a veces ni miramos cómo vienen. Entonces, esta adoración que ese hermano rinda ahí, pues no va a servir porque hay una comunión rota y la comunión rota interfiere en la adoración. Deja allí tu ofrenda y anda y reconcíliate y después presenta la ofrenda. Pero no, nosotros somos felices presentando las ofrendas en donde nos reciban y los problemas personales se quedaron sin resolver. Ese cristianismo, hermanos, pues no vale mucho que digamos. Entonces también, hermanos, punto número 5, piensa en cómo tu traslado afecta a los demás. Filipenses 2:4. Déjeme decirle lo siguiente, hermano, mire, el cristianismo no se trata de mí, se trata de Cristo y los demás, pero a veces lo vivimos al contrario. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Entonces, si tu corazón está bien, bueno, entonces sentirás el peso de la forma en que tu potencial salida herirá e influirá a los demás. Entonces nosotros debemos pensar muy bien en cómo mi salida afecta a los demás y a veces ni siquiera consideramos eso. Salimos y nos vamos y no volvemos. Ni gracias damos, ni venimos a despedirnos, nada. Y el hermano que se va dejó un mal rastro en la congregación. La congregación quedó incómoda, quedó con un mal sabor de boca. Ve, ¿cómo así? Este hermano se fue y ni más, y por aquí ni volvió, ni sabemos de él, ni por qué se fue, que mejor dicho, y uno lo llama y ni siquiera responde al teléfono. Y a ese hermano, ¿qué le pasó? Entonces, hermano, uno queda como con una cosita aquí en el corazón, uno queda afectado cuando un hermano se va así de buenas primeras. Pero el hermano que se va ni siquiera pensó en cómo su vida afectó a los demás. Mire, hermanos, el apóstol Pablo dice que si te vas sin afectar a nadie, eres un buen miembro. Un buen miembro, hermanos, no es solamente aquel que participa en todo y siempre es fiel. Un buen miembro es aquel que también el día en que se va, sale por la puerta grande y no por la puerta de atrás. Porque muchas veces todo lo que uno ha hecho en la congregación de nada sirve cuando usted tuvo una mala salida, porque dejó una mala impresión, dejó un mal olor en la congregación, la dejó incómoda, la dejó indispuesta con la salida. Bueno, hermanos, si tu presencia importa, entonces considera tu ausencia muy bien, porque conmoverá a los otros. ¿Por qué? Porque es que somos un cuerpo y estamos unidos los unos a los otros. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pero cuando se tocan mis sentimientos, así no me importa nadie, me voy. Y no me importa cómo dejamos la congregación. Eso es carnalidad. Entonces, piensa muy bien cómo tu traslado afecta a los demás. Si tu salida no afecta a nadie,
Bueno, entonces eres un buen miembro, pero si dejó un mal olor allá en la congregación de donde salió, déjeme decirle que es muy cuestionable sus motivos y su salida. Sexto, hermano, determina dónde transferirás tu membresía antes de ir. Efesios 2, versículo 19. No es la voluntad del Padre que sus hijos estén espiritualmente sin hogar. Pablo dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2, versículo 19 lo dice. El Señor generalmente conduce a algún lugar. No nos saca de un lugar para dejarnos huérfanos o a la deriva, ¿sí? No hay arandelas sueltas. Debemos ser capaces, entonces, hermanos, de dejar una dirección de destino espiritual cuando salgamos de una iglesia. Hermanos, me retiro de esta congregación, pues ya no seguiré con ustedes adorando. Los aprecio mucho, los llevo en el corazón. Muchas gracias. Mi dirección a donde voy es esta. Voy a tener una nueva iglesia, no me voy a apartar de la congregación, seguiré formando parte del cuerpo de Cristo en otra localidad. Entonces, hermanos, uno debería estar en la capacidad de ir a una nueva iglesia con la recomendación de la antigua iglesia. Es lo mejor. ¿O no pasa eso en los trabajos seculares? Cuando una empresa lo recibe a usted, le recibe la hoja de vida. Y en la hoja de vida está registrado los antiguos trabajos donde usted estaba laborando. Y el nuevo empleador o la empresa lo que hace es llamar buscando las recomendaciones suyas. Ah, ese es un buen trabajador, hombre. Qué operario era. Se nos fue un gran hombre. Es muy buen obrero. Entonces, el que lo recibe nuevamente va a tener la confianza y la seguridad de que usted es un hermano bueno, es un trabajador bueno, perdón, y que van a confiar en su trabajo y en su responsabilidad. Lo mismo pasa con la iglesia, hermanos. No es diferente con la iglesia. Si usted se retira de una congregación, lo mejor es que usted lleve una cartica hablando de su persona por los hermanos, para que los hermanos que lo reciben, hombre, tengan una buena referencia de usted. ¿Eso es justo o no cree que es así? Es lo correcto, ¿no? Es lo que debemos hacer. Bueno, entonces, hermanos, lo último, tenga una reunión acerca de su salida con los pastores. Por favor, no se los pase, no los omita, no los tenga en cuenta. Al contrario, hable con ellos. Si no hay pastores, bueno, los líderes de la congregación, ¿no? Es justo que hable con los líderes antes de salir de la iglesia. Es la razón por la que quiere decirte, si la razón es ellos, bueno, con mayores veras, reúnase con ellos. Es otra razón por la que uno debería programar entonces una reunión. ¿Qué dice Hebreos 13:17? Dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto es provechoso. Téngalos en cuenta. Discuta con ellos si su salida realmente es correcta. Quizás ellos puedan darle consejos, quizás los pastores, los líderes puedan orientarlo de la mejor manera. Quizás usted está viendo solamente un lado de la moneda, ¿sí? Para retirarse, ellos pueden hacerle ver o hacerle ver su visión desde de otra perspectiva. Ellos le ayudarán en esa toma de decisiones, pero nunca, hermanito, los deje por fuera. Y si la razón de irse es ellos, bueno, con mayores veras, vuelvo y repito, entonces tenga una reunión con ellos. Hermanos, hermanitos queridos, espero que estos puntos, estas consideraciones, la luz roja, las razones equivocadas, la luz verde, las razones legítimas, la luz amarilla, la manera en que tengo que salir, le sirva a usted cuando por algún motivo o alguna razón
usted quiera retirarse de una congregación para ir a otra congregación. O si usted quiere formar otra congregación, entonces tenga también esas cosas presentes porque hay que hacer las cosas correctas. Hermanitos, hay que salir por la puerta de adelante, no hay que salir por la puerta de atrás. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a tener la oración final y si hay preguntas y comentarios al respecto, bueno, vamos a tratar de darles respuesta bíblica a sus inquietudes. Dios los bendiga, hermanos, y muchas gracias.